Estamos en Hechos, en el capítulo 10. Hechos, capítulo 10, y leeremos desde el principio. Hechos 10, a partir del versículo 1. Dice así la Escritura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias por tenerla. Oremos. Dios eterno, te suplicamos una vez más que al abrir tu palabra y considerar su enseñanza, tú nos ayudes a entender la relevancia de este texto para nosotros hoy. Que tú nos ayudes a ver cómo nos guía en la realización de la misión de la Iglesia. Señor, que en tu misericordia apliques sus principios a nuestras vidas para que podamos servirte tal como somos llamados a hacerlo. Que las palabras de mi boca, oh Dios, y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El domingo anterior sugerí que el texto que estuvimos viendo podría ser titulado "A este no lo queremos", refiriéndose a la reticencia que pudo haber no solo en Ananías, a quien el Señor instruyó que fuera a ver a Saulo, sino también en los creyentes de Jerusalén, porque cuando Saulo volvió a Jerusalén, ya habiendo pasado un tiempo, leemos que cuando fue a Jerusalén intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. Cuando leo este texto recuerdo las palabras de un exalumno del Colegio San Andrés en Lima, en el cual, como quizá recordáis, trabajamos durante años. Este era un exalumno que cuando me lo explicó era pastor de la iglesia presbiteriana en el Perú. Y me explicaba que cuando él salió del colegio ya, fue a la universidad y por medio del equivalente de los GBUs allá en el Perú, conoció el Evangelio, aunque lo había escuchado toda su vida, no solo en casa, sino en el colegio también. Pero reconoció al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Creyó en Jesús y volvió al colegio contento a decírselo al que era entonces el director general del colegio, que había sido también director cuando él era alumno. Y pidió para hablar con él y habló con él y le explicó: mire, señor tal, he creído en el Señor, ahora soy cristiano. Y la respuesta del director fue: veremos. Claro, toda su vida en el colegio había sido un desastre tal, como decía él mismo, y lo dijo públicamente en el colegio, en una asamblea, y le gustó tanto el colegio que se quedó un año más, o sea, tuvo que repetir un año. Pero fue su vida de tal manera que bueno, había una reserva, ¿no? Y esta es la actitud que vemos en los creyentes en Jerusalén cuando Saulo, regresa. Pero el texto de hoy podría ser titulado, si el texto anterior que vimos podría ser titulado "A este no lo queremos", el texto de hoy podría ser titulado "A estos menos". Quizá añadiendo: a no ser que se vuelvan en todo como nosotros. La actitud que encontramos en el capítulo 10, por lo menos esbozada, es una actitud que fue más difícil de cambiar que la de Ananías o los creyentes en Jerusalén. Lo vemos en el libro de los Hechos y lo vemos también en algunas de las epístolas. Si había algo para que la mayoría de cristianos en ese momento, judíos por supuesto, no estaban preparados, era para aceptar que los gentiles fueran recibidos en la iglesia, en el seno de la iglesia de Jesucristo como tales, no convirtiéndose en judíos ellos también. Es por eso que cuando Pedro relata lo que ha pasado, lo relata en el capítulo 11, ante la iglesia de Jerusalén, la respuesta que dan, que leemos en el versículo 18 del capítulo 11, es: entonces, oídas estas cosas, callaron
y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira qué sorpresa, oye, que también a los gentiles. Tal era esa actitud con referencia a quienes no eran judíos. Se podría decir que el capítulo 10 de Hechos registra un milagro, lo que podríamos llamar un milagro, si no mayor, más sorprendente que los ya reportados en el libro de los Hechos. No me estoy refiriendo a la visión que tuvo Pedro, no me estoy refiriendo a la visión que tuvo Cornelio, no me estoy refiriendo al hecho de que Cornelio, un centurión romano, congregara a gente para que Pedro tuviera una iglesia, una congregación a la que predicar en Cesarea. Todo esto es motivo de asombro. No me estoy refiriendo al hecho de que cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando creyeron, hablaron en lenguas como otros al principio en Pentecostés. Todo sería relevante, pero me estoy refiriendo a la relevancia que tuvo para ese momento en la historia y que tuvo en la historia que tenía que suceder, el cambio que se operó en la mente de Pedro, en el pensamiento de Pedro. Un cambio que se efectuó por medio de aquello de lo que Pablo escribió a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y sabemos que la renovación de ese entendimiento no tiene lugar por medio de una educación filosófica o quién sabe qué, tiene lugar por medio de las Escrituras. El teólogo americano R.C. Sproul, al inicio de comentar este pasaje, escribió lo siguiente, y le cito: Hechos 10 es uno de los capítulos más importantes de todo el libro de Hechos, si no el capítulo más importante. En realidad es uno de los capítulos más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque nos llama la atención sobre un momento extremadamente significativo en la historia de la redención. Un tiempo de transición de la antigua forma de hacer las cosas a una época completamente nueva de la actividad redentora de Dios. Si algo hubiera estado claro durante la educación, durante el tiempo de la educación, de la crianza de Pedro, como estuvo claro durante una buena parte de la historia de Israel, el asunto se había decidido ya. No hacemos lo que hacen los gentiles. Es más, no nos mezclamos con ellos. Y esta forma de pensar, que por cierto no es algo que Dios había instruido a Israel a hacer, que no hicieran nada de lo que los gentiles hacían, o que nunca se juntaran con los gentiles, con ningún gentil. Pero este principio de separación e incluso de desprecio hacia los gentiles era tan grande, y este sentimiento de nosotros somos mejores y diferentes y hay algunas cosas que jamás haremos, era tan fuerte que cuando Pedro tiene esa visión, su respuesta en el versículo 14, cuando le viene una voz, ve todos los cuadrúpedos terrestres, ¿no? Y reptiles y aves del cielo. Por supuesto, una serie de cuadrúpedos terrestres que no estaban enmarcados en los animales que en Levítico 11 dice que se podían comer, que los israelitas podían comer. Y cuando ve todos aquellos animales y reptiles y aves del cielo, que no están encuadrados en aquellos animales que podían comer, la respuesta de Pedro no es, bueno, déjame cocinarlos primero, sino la respuesta es ni hablar. Ni hablar de ello. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Qué interesante. Oye la voz de Dios, es consciente de ello, del Dios que no tienta a nadie.
del Dios que no está ahí para hacernos caer. Y al oír la voz de Dios, no se para un momento y dice, Señor, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? Sino le dice a Dios, ni hablar. De eso nada. Las distinciones entre limpio e inmundo, como las practicaban los judíos en la época de Pedro, no tenían nada que ver con los principios que Dios había dado en las Escrituras. Y la fuerza de este tipo de pensamiento de una identidad especial, elevada como judíos, que eran algo mejor que los demás, era tan fuerte que aun cuando Pedro fue el que en el capítulo 11, y lo podéis leer, no ahora, dio explicación de por qué había hecho las cosas que había hecho, yendo a casa de Cornelio, entrando en casa de Cornelio, por qué había hecho todo eso, aunque Pedro defiende y lo hace bien lo que ha hecho, tiempo después pone su actitud en entredicho, su cambio en entredicho, como nos escribe Pablo en la carta a los Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente, porque era reprensible. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, de Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y quisiera pensar en este evento. Quisiera pensar en este evento, en la transformación de una actitud. Porque la transformación de esa actitud resultó en el progreso de la misión de la Iglesia. Y es que el progreso de la misión de la Iglesia depende directamente, desde nuestra parte, de que nuestro pensamiento sea conformado al pensamiento de Jesucristo. Cueste lo que cueste, y tenga que cambiar lo que tenga que cambiar. Dos ideas: las raíces del pensamiento de Pedro, una actitud determinada, y después, en segundo lugar, los efectos de la palabra de Dios que crean, que producen una nueva disposición. En primer lugar, entonces, las raíces del pensamiento de Pedro, la actitud que Pedro tenía. No vamos a analizar el texto en detalle, quiero concentrarme en estas dos ideas, porque recordad que no estamos considerando el libro de los Hechos así como una especie de estudio bíblico del libro de los Hechos, sino que estamos pensando en pasajes que nos ayudan a entender acerca de la misión de la Iglesia y cómo Dios nos ha llamado y cómo Dios realiza a través de su pueblo la misión a la que Él nos ha llamado. Entonces, las raíces del pensamiento de Pedro. El origen de su pensamiento, sin duda, está en ciertas instrucciones del Antiguo Testamento. No hay discusión. Dios había establecido, incluso antes de que Moisés diera la ley, antes de que Moisés hablara al pueblo, dando la instrucción que había recibido de Dios. En el capítulo 11, según leemos en Levítico, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel. Dios les instruyó a Moisés y a Aarón y les dijo: mirad, hay una serie de animales que debéis considerar impuros, hay una serie de animales que debéis considerar limpios. Algunos son impuros, otros son limpios. Pero ya antes, aunque es Moisés escribiéndolo, se da una indicación de que Dios estaba preparando de alguna manera eso, porque en Génesis 6 dice en el versículo 19: de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, Dios hablando a Noé, para que sobrevivan contigo, serán macho y hembra, de las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplaza en la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Y en el capítulo 7
En el capítulo 12, de todas meterás dos, ¿no? Dos de cada especie. Pero después en el capítulo 7 dice, de todo animal limpio toma contigo 7 parejas. Ya ahí, aunque eso lo escribe Moisés y lo está escribiendo obviamente desde la perspectiva de lo que Dios les ha instruido a Moisés y Aarón a decir a los hijos de Israel, Dios había dado algunas instrucciones a Noé que de alguna manera se relacionaban ya con ese principio de hay ciertos animales que son así, hay ciertos animales que para vosotros son limpios. El problema es que los judíos a lo largo de su historia, por diferentes razones y especialmente a partir del exilio de Babilonia, a partir de que Nabucodonosor, Babilonia, destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén, llevó al pueblo al exilio, allí a Babilonia, sobre todo a partir de ese tiempo. El pueblo de Israel aplicó esos principios como con una especie de forma de evaluación de los demás, cuando en realidad fueron dados como instrucción para ellos y para su necesidad. Es indudable que Dios eligió a Israel, no estamos discutiendo eso, para hacer de Israel una gran nación. Pero Israel tomó esto, o los judíos tomaron esto, como una especie de medalla que podían colocarse. Y a partir de ahí considerar a los demás como estando en un eslabón inferior a ellos. Se olvidaron, por ejemplo, de que, como hemos leído en Levítico, Dios da las instrucciones a cuáles son los animales de los cuales pueden comer y no, y les da la razón para ello. La razón es simplemente esta, 45 al 47, porque yo soy Jehová. Un poco podríamos, con respeto, podríamos ponerlo diciendo, porque yo lo he dicho y ya está. Porque yo lo he dicho. Porque quiero que aprendáis la diferencia entre dedicar vuestras vidas a mí y no hacerlo. No es que os hará daño en la barriga si coméis alguno de estos animales, porque de hecho, a la que Dios eliminó, como vemos en el capítulo 10 de Hechos, esa restricción, la vida siguió y no pasó nada. Pero era un instrumento, era un medio para que entendieran la necesidad de consagrarse a Dios, de obedecer a Dios, la necesidad de distinguir entre vivir para Dios o vivir de acuerdo a sus propias ideas. Israel confundió la elección de Dios. Y me atrevería a decir que en el germen de esa confusión estaba ya en el tiempo de la liberación de Egipto, por lo menos estaba al final de los años de peregrinación por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, porque Moisés tiene que hablar al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida y les tiene que decir, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pero les aclara el por qué. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los demás. No porque vosotros seáis algo especial en vosotros mismos, sino porque yo hice una promesa a los padres. Y yo la voy a cumplir. No os he elegido porque seáis algo más que los demás. Su llamado, el llamado de Dios a Israel para ser su pueblo, su nación, incluye una clara indicación de su debilidad, de la debilidad de Israel. En ningún momento se basó en la fidelidad de Israel, ni siquiera, insisto, poco antes de entrar a la tierra prometida, cuando Josué,
después de haber entrado ya a la tierra prometida, haber conquistado la tierra, no completamente, pero en una gran medida. Después de haber conquistado la tierra, cuando Josué se despide del pueblo, porque sabe que la hora de su muerte está cerca, le dice, ahora pues, les dice al pueblo en Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y con fidelidad. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, es decir, al otro lado del Jordán, y en Egipto servid a Jehová. Vayamos a pensar por un momento que cuando el pueblo de Israel estaba en servidumbre en Egipto, todos estaban adorando al Dios de Israel siempre perfectamente y de ninguna otra manera, no. Josué les dice, quitad los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron en Egipto, quitadlos. Dios escogió a Israel y les dio leyes buenas, no para que ellos se consideraran a sí mismos algo especial, sino para que fueran un testimonio al resto de las naciones de quién Dios es. De nuevo Dios, hablando por medio de Moisés en Deuteronomio, dice, mirad, en Deuteronomio 4, 5 al 8, mirad, yo os he enseñado leyes y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¡Qué maravillosos son! ¿Cómo no admirarles? No. Es pueblo sabio y entendido porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está Jehová nuestro Dios, toda vez que le invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Las naciones admirarían a Israel, pero el llamado era que admiraran no al Israel, sino al Dios de Israel por medio de ellos. Los profetas tuvieron que corregir esa actitud de Israel. Porque Israel llegó a un punto en que llegó a pensar que la simple realización de todas las instrucciones legales que Dios les había dado eran suficientes para que las cosas estuvieran bien. Y los profetas tienen que hablar al pueblo de Israel con seriedad, por ejemplo, como Isaías diciendo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Habían torcido lo que Dios había hablado, para acomodarlo, en cierto modo, a su pensamiento de quiénes eran ellos, por causa de lo que Dios había hecho. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que Dios llama a su pueblo constantemente a reconocer su constante necesidad. La misma ley es un recuerdo de eso, es un recuerdo de que no eran nada especial en sí mismos. Lo único que les constituía en algo diferente era que Dios les había llamado y que les había dado el privilegio de ser luz para las naciones. Y en esa misma ley había grabado elementos que constantemente, año tras año, les recordaban a Israel. En lenguaje coloquial, mira qué desastre sois. El gran día de la expiación, aquel día en que era necesario, aunque ya hubiera habido sacrificios a lo largo de los años, hacer un sacrificio para cubrir los pecados de todo el pueblo. Aquellos que habían entendido, los que entendieron como David, por ejemplo,
Entendieron que la necesidad estaba en el corazón, que no había nada que las cosas que pudieran cumplir por medio de comer ciertos animales, no comer otros, por medio de hacer esto y no hacer aquello, no había nada de lo que pudieran ellos cumplir que pudiera hacerles de verdad perfectos ante Dios, sino solamente el que Dios cambiara sus corazones e inclinara sus corazones hacia él. Quita mi pecado con hisopo, escribió David en el Salmo 51, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Y el problema con este pensamiento, que de alguna manera, aunque es un discípulo de Jesús, aunque es un apóstol del Señor, el pensamiento que de alguna manera está todavía ahí, era un pensamiento que iba a ser un grave problema para el cumplimiento de la misión. Porque el Señor Jesucristo no dijo: y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. Estamos bien, por ahí vamos bien. Y en Samaria. No, mira, son medio hermanos. Vale. El Señor Jesucristo dijo: hasta lo último de la tierra. Y con esa actitud de, hasta cierto punto de, quizá no de desprecio, pero sino de un sentimiento de que con ellos no. La misión de la Iglesia no hubiera ido más allá de las fronteras del judaísmo o de aquellos gentiles que se habían acercado al judaísmo. Y Pedro necesita algo que lo transforme, que transforme ese pensamiento. De hecho, vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas que el gran problema de la Iglesia en los inicios de la misión no fueron los romanos, no fueron otros gentiles. El gran problema fueron, por un lado, los judíos, las autoridades judías, y por otro lado, aquellos que habían, vamos a decir, creído en Jesús, pero defectuosamente, porque habían creído en el Mesías, pero insistían en que para ser cristianos de verdad había que obedecer las tradiciones de los padres y la ley de Moisés. Y exigían la circuncisión. Y exigían que se mantuvieran la forma de alimentación, digamos, permitida a los judíos. Y era un problema, porque con esa actitud la misión de la Iglesia no se podría cumplir. Y tiene que tener lugar algo como lo que pasa aquí con Pedro. Jesús tiene que hablar a Pedro. Y le tiene que hablar de una manera, si se me permite la expresión, brutal. Poneos por un momento en las sandalias del apóstol. Y estáis ahí en la azotea, que tenéis un hambre que no veas. Habéis pedido que os preparen algo para comer, porque realmente os comeríais lo que sea que estuviera por allí. Mucho hambre. Y bueno, no sé, voy a usar a mi esposa aquí. Y todo lo que Dios le da a mi pobre esposa es un plato así de grande, de caracoles. Y le dice: mira, Patricia, aquí está tu merienda, disfruta. Y mi pobre esposa se desmaya. No solo por haber oído a Dios hablar, sino por la idea de tener que comer caracoles. Ya sabéis, si algún día la invitáis a algo a lo que no podéis invitarla. Imaginaos, pensad en algo que realmente aborreceríais comer. Una rana, no sé,
una lagartija, quizá. ¿Qué más se me puede ocurrir? Pensad así por un momento, en algo que solo pensar en comerlo, os revolvería el estómago de tal manera que igual salía la papilla de cuando erais pequeñitos. Esa es la situación de Pedro. La repulsa. Y Dios le está diciendo, ¿te das cuenta, Pedro? Lo que es limpio e inmundo no lo determinas tú. No lo determinan tus tradiciones. No lo determina tu pensamiento. Lo que es limpio e inmundo lo determino yo. Y si yo, para cumplir ciertos fines de cara a la historia de Israel, determiné que había ciertos animales que se podían comer y ciertos no, del mismo modo ahora puedo cambiar esa determinación para deciros, mata y come. Y fue esencial ese choque cultural en Pedro para que la iglesia fuera abierta a los gentiles. Qué interesante que a pesar de que es Pablo el que tiene mayor claridad acerca de ese misterio que los gentiles iban a venir a la iglesia sin necesidad de hacerse judíos. Qué interesante que es, de acuerdo al cumplimiento del programa de Jesús, que es Pedro el que tiene la participación directa. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y vemos cómo se cumple en el libro de los Hechos. Pedro abre, digamos, el reino a aquellos que están en Jerusalén y alrededor de Jerusalén en Pentecostés. Pedro, junto con Juan, abre el reino a los samaritanos. Pedro abre el reino, abre la iglesia a los gentiles como comunidad, no como individuos sueltos, sino como comunidad. A los gentiles les ha dado también Dios el beneficio de la redención. La tradición, no la ley de Dios, no las palabras de Dios, sino la forma de entender esas cosas a la que los judíos habían llegado, estaba haciendo imposible que progresara, o hubiera hecho imposible que progresara la misión de la Iglesia. Y en segundo lugar, quisiera pensar en los profundos efectos de la palabra de Dios. Y muy breve, simplemente diciendo lo que Pedro hacía y lo que Pedro hizo después de tener ese choque de parte de Dios, ese cambio de su pensamiento de parte de Dios. Fijaos lo que Pedro hizo. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero es que Pedro había hecho algo. Sabéis que cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero es que Pedro había hecho algo incomprensible para él y seguramente difícil de aceptar para el otro Simón en casa del cual estaba. Porque versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, ¿a quién? A los que habían venido de parte de Cornelio y al soldado devoto que le asistía, haciéndoles entrar en la casa de Simón, del otro, no de la suya, de Simón el curtidor,
les hospedó. Oye, quedaos a pasar la noche. Os damos comida, quedaos a pasar la noche. Y es que al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. No solo entró en la casa de gentiles, sino que metió a gentiles. Ni siquiera en su casa, en casa de otro que le estaba hospedando a él. Era una clara indicación de que la palabra de Dios había impactado en el corazón de Pedro. El efecto profundo de la palabra de Dios, creando una nueva disposición y abriendo las posibilidades a que la misión de la Iglesia continuara más allá de las fronteras de Israel. Y alguno estará pensando, quizá, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Nosotros no tenemos algunos animales por inmundos, aparte de mi esposa, ¿no? Los caracoles. No tenemos unos animales por inmundos y otros no tenemos este tipo de cosas, no tenemos ese tipo de sentimiento de ser más que lo... No. ¿Seguro? ¿Nunca? ¿Nunca hay en nosotros un resquicio de pensar, claro, nosotros somos mejores que los otros? Los otros son los que fuman y hacen esto y hacen aquello y hacen lo de más allá, y van a la discoteca y todas esas cosas. Nosotros no. Nosotros somos mejores que ellos. Bueno, nosotros hacemos las cosas así en la Iglesia. Y no vamos a cambiarlas, jamás. Incluso si en algún momento pensáramos que sería bueno. Incluso si en algún momento pudiéramos pensar que alguna tradición, alguna forma de hacer lo que sea, que pudiéramos pensar, igual está esto impidiendo un poco que realicemos la misión mejor. No vamos a cambiar, es nuestra forma de ser. Y de ninguna manera vamos a hacer las cosas de una manera diferente a la que creemos que es la correcta. Porque esa es nuestra la correcta, no la de los demás evangélicos. Esa es nuestra. Qué difícil es poder decir categóricamente y honestamente que en nosotros no hay nunca, jamás, ni un pequeño gramito de ese tipo de actitud. Pidamos a Dios que no sea así. Y pidamos a Dios también que nos ayude a reflexionar, así como la Iglesia del primer siglo tuvo que reflexionar acerca de qué podemos hacer como individuos, pero también como comunidad, para poder cumplir más y mejor la misión que hemos recibido de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Ayúdanos, Señor, a pensar, a reflexionar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para cumplir más y mejor la misión que Cristo nos ha dado? Señor, ayúdanos como ayudaste a Pedro y a tantos otros en aquella época, a desafiar en su pensamiento cosas que pensaban que eran intocables, cosas que pensaban que jamás podrían cambiar, que pensaban que realmente eran principios divinos, imposible de alterar. Sabemos que no era así. Pero ayúdanos a nosotros, oh Dios, a tener siempre una actitud como nos dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo, que no tuvo el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que estuvo dispuesto a ensuciarse con el polvo de esta tierra y a estar con pecadores para conseguir el propósito para el cual vino. Y ayúdanos, oh Dios, a reflexionar también como comunidad acerca de cómo realizar la misión que Jesús nos ha dado, más y mejor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.